Soy Diego Salcido y te voy a hablar sobre Full Metal Alchemist Brotherhood. Es un anime que ha sido valorado con mucha estima y personalmente es uno de mis animes favoritos, debido a toda la complejidad y a cómo desarrollan, debido a muchos factores. Pero pues voy a platicar de cómo su personaje principal, que es Edward, eh, sufre un viaje del héroe o tiene esta travesía del héroe y pues la voy a deconstruir, ¿no? Bueno, antes que nada, hay que aclarar los personajes que son parte o los eventos que son parte de este viaje del héroe para él. Pues Edward es el héroe, luego está su par de mentoras, que son Izumi Curtis, que es, la pondré en pantalla, pondré todo en pantalla. Izumi Curtis fue su tutora de cierta manera, porque después de quedar huérfano, y de estar rondando un pueblo con su hermano, ella los adopta y les enseña tanto a utilizar sus habilidades como a entender, a desarrollar su propia filosofía sobre la vida y sobre cómo ésta se relaciona con la alquimia. La alquimia es una parte muy pesada de este mundo que conecta todo en el universo, por así ponerlo. Después, igual en los mentores, está Winry Rockwell, que es su amiga de la infancia, le ha dado soporte durante todo este viaje, pero le otorgó dos elementos cruciales en su viaje, que son las dos prótesis que necesita, una prótesis de brazo y una prótesis de pierna. Ambas las fabrica ella, aún estando a una muy corta edad, y le permiten seguir viviendo y atravesar este viaje del héroe. También esta Winry es la que es su mecánica personal y siempre le está dando el mantenimiento que ocupa para reponer estas piezas cuando se dañan o se desgastan o algo les pasa. Luego está el guardián del umbral. Esto lo considero un evento que ocurre con su padre y el cadáver de su presunta madre. Para esto doy un poco de contexto. No quiero spoilear mucho, pero sí inevitablemente va a haber spoilers. Pero la verdad espero que en algún punto puedas ver esta serie, porque creo que te va a fascinar. Tiene muchos elementos, tanto visuales, visualmente es muy hermoso. En cuanto a la banda sonora y a la manera en que utilizan los sonidos y la ausencia de sonidos cuando los manipulan y la profundidad de el sentimiento que te logran emanar, quedan perfectos e ideales en casi todas las escenas. La verdad, lo único que veo de malo en general en la serie, aunque ya me estoy desviando y ahorita vuelvo al tema, es que es muy apresurada la primera parte, pero inclusive hay una explicación para eso. Pero bueno, de esto no se trata el tema. Volviendo al tema principal del guardián del umbral, es su padre los abandonó a él y a su hermano se llama Alfonso, desde muy chiquitos, antes de la muerte de su madre, y pues ahí va el contexto, Edward y Alfonso perdieron partes de su cuerpo, Alfonso perdió todo su cuerpo, anda su alma atada a una armadura, mientras que Edward perdió su brazo y su pierna, por ello necesita prótesis. En un experimento de alquimia que hicieron los dos cuando estaban chiquitos, con unos libros de su padre, para intentar revivir a su madre que acababa de fallecer. Este, con esto ya explicado, en un punto, Edward se topa con su padre, dándole el respeto a la lápida de su madre. Y aquí es cuando su padre lo confronta diciéndole que huyó de su casa y de lo que había hecho, tan solo lo estaba ocultando, al haber quemado la casa y al haber enterrado de la manera en que hizo todo ese pasado y todo ese día entre las llamas. Y lo llamó cobarde de cierta manera. Y es a partir de esto que Edward se reta a sí mismo a enfrentar ese mismo día y lo que pasó ese día, yendo a desenterrar los huesos del cadáver que enterraron de su presunta madre. Gracias a esto es que nos damos cuenta que
hay retos que son increíblemente pesados para nuestro protagonista, que es Edward, pero que es capaz de llevar a cabo lo que sea necesario para conseguir su meta. En este caso, su meta es recuperar las partes de su cuerpo faltantes, su brazo y su pierna, y recuperar el cuerpo de su hermano. Todo esto con base a la alquimia. Bueno, procede ser explicar el heraldo. Y advierto de spoilers porque son spoilers reveladores. No tanto porque ocurran después en la serie, sino por el impacto que dan, pero intentaré no spoilar mucho. Existe una niña que es hija de un alquimista del gobierno y esta niña sufre una muerte que impacta con gravedad a todos a su alrededor por la manera en que murió. Esta muerte ocurre en los primeros capítulos y el hecho de que Edward y Alphonse no pudieran haberla salvado, habiéndola tenido en sus manos, es como esta motivación que los impulsa cuando están sufriendo mucho, cuando llegan a querer desistir de sus objetivos, porque reafirma que a pesar de que por no haber tenido el poder necesario o los conocimientos necesarios para salvarla, tienen que al menos salvarse a sí mismos y salvar a la gente a la que se encuentran en su camino. Y pues esta es una gran parte de la motivación que los empuja aún más lejos cuando llegan a toparse con retos de increíble magnitud. Luego el Shapeshifter. Considero que el Shapeshifter aquí principalmente sería Führer Bradley, que es el Führer o el líder de la nación, debido a los secretos que oculta y lo que se revela no tan tarde en el anime. De hecho, ni siquiera yo consideraría que fue al principio, en la parte más tardada del principio, o en la parte más posterior del principio, o del primer acto, la manera en que revela sus verdaderas intenciones o parte de sus intenciones y sus motivaciones, este, meten a cuestionar todo alrededor de por qué Edward trabaja en el gobierno y a cuestionar pues la legitimidad detrás de los actos del gobierno. Ya con esto dicho, algo de manera inversa ocurre con el general Roy Mustang, que es un alquimista también del gobierno. Los alquimistas son como comandantes, por así ponerlo. En cuanto al gobierno, pues tienen cierto rango en cuanto a importancia y en cuanto a al estatus de la nación. En fin, con esto explicado, Roy Mustang primero se muestra como alguien sospechoso y alguien no muy de fiar. Sin embargo, ocurren varios eventos que prueban que sus motivaciones no son malas o negativas, tan solo que desconoces del pasado del personaje como para juzgar la manera en que actúa y las tendencias que tiene para llegar a actuar de la manera en que lo hace. Sin embargo, es una mente muy brillante y una mente maestra en cuanto a muchos planes que lleva a cabo. Y pues por esto es que pone a nuestro personaje principal, a Edward, en muchas situaciones durante las que nos reafirma sus motivaciones y el carácter que llega a demostrar un carácter muy genuino. Estos dos personajes, tanto el Führer como Roy, ponen a prueba a Edward y nos revelan su versión más genuina debido a que está en momentos de riesgo o de tensión. Posteriormente está la sombra, que esta considero que viene siendo el día de la tragedia que persigue tanto a Edward como a Alphonse, que pues fue el día en que intentaron revivir a su madre, y a consecuencia de esto perdieron el cuerpo de Alphonse y el brazo y la pierna de Edward. En cuanto a sus aliados, serían pues el aliado de Edward, el principal, sería Alphonse,
luego Winry, Izumi, ambas sus mentoras, luego los generales y alquimistas Armstrong y Maria Ross. Maria Ross no es una alquimista, pero sí es una de las oficiales importantes y claves en toda la serie que siempre lo están intentando apoyar como puedan, ya sea convenciendo a otras entidades militares de sus intenciones y de lo que el bien que buscan, así como de otras maneras. Finalmente el Trickster. Y el Trickster estoy en duda si existe o no. Pero pues si existe, yo consideraría que es el mismo Edward. Debido a que no hay un personaje en sí específico o particular que lo ponga en su lugar. Sin embargo, él mismo se pone en su lugar con comentarios que le hacen cualquier personaje, ya sea su hermano, ya sea Winry, ya sean secundarios, no importa. Él mismo los desvía y hace que estos comentarios lo hagan menos de alguna manera. Y es por esto que considero que él mismo es su propio trickster, porque él mismo busca ponerse en su lugar a través de estos momentos donde libera algo de tensión, porque ocurren siempre en momentos donde no es crucial la tensión, o simplemente en espacios donde a pesar de haber alta tensión, estás siguiendo a los personajes y pues inevitablemente en vida real no siempre hay tensión. Y lo manejan muy bien, pero pues nunca hay un personaje principal que lo ponga en su lugar de esta manera, más que él mismo. Por eso lo considero a sí mismo el Trickster. Ahora, seguimos con los pasos del viaje del héroe en sí. Aquí ya es donde va a haber mucho spoiler, pero igual intentaré ser lo menos específico al respecto, pero pues dándote suficiente evidencia para que se los consideres como tal. El mundo ordinario de nuestros personajes, lo cotidiano. Considero que esto es cuando aún está viviendo con su madre y con su hermano, en un hogar que está apartado de todas las ciudades principales, como en cierto valle, y cerca de su casa pues está la misma casa de Winry y la abuela de Winry, quienes eran muy cercanos a la familia de Edward desde muy chiquitos y pues por eso son Edward y Winry amigos desde la infancia. El llamado a la aventura sería que, pues, tras la muerte de su madre en un accidente, ocurre lo de la transmutación que Edward y Alphonse intentan para revivir a su madre, pero que sale mal y les cuesta parte de su cuerpo a Edward, cuerpo a Alphonse. Este es el llamado a la aventura porque empuja a Alphonse y a Edward a este objetivo de recuperar sus cuerpos o el resto de sus cuerpos. Todo esto ocurre cuando ellos están muy chiquitos y pues es crucial para el resto de sus vidas. Ahora, considero que el rechazo a la llamada es casi instantáneo o es un momento muy breve, pues es durante todo el sentimiento de pérdida, de miedo, de desesperación y pues todo el pánico que llega a sentir Edward tras el proceso de transmutar a su madre hacia la vida, porque pues al haber salido todo mal, haber creado una aberración y haber en sus ojos matado a su hermano, él no sabe qué hacer. Y simple y sencillamente tiene este momento, este lapso donde solo tiene miedo y donde podría quedarse en este miedo y dejar las cosas como están. Ahora, para la primera instancia de cuando aparece el mentor y o los ayudantes, pues antes que nada aparece Winry con su abuela, quienes lo rescatan de la casa. Y pues Winry en ese mismo momento se pone a crear unas prótesis para salvar a Edward, quien pues no tiene un brazo ni una pierna y se está desangrando, mientras que Edward, en una armadura que estaba en su misma casa, en el sótano, hace un círculo de alquimia
para conectar la armadura con el alma de su hermano, que todavía estaba en el círculo de- del proceso de transmutación. Y con esto logra salvar el alma de su hermano, pero pues está en un cuerpo de metal que ni siquiera, solo es una vil armadura, ¿sabe? En fin, por esto considero que Winry es su mentora o ayudante, porque le ofrece al menos a nuestro protagonista, que es Edward, las herramientas para poder este, eh, comenzar y seguir este viaje del héroe. Posteriormente entra su maestra Izumi, quien es quien los adopta cuando se los encuentra en un pueblo, tanto a él como a su hermano, durante un mes, y les enseña y les explica sobre cómo desarrollar tu propia filosofía de vida, basándose en cómo la alquimia ata todo el universo, como lo había mencionado anteriormente con la vida, y posteriormente les explica cómo utilizar las habilidades de transmutación y de alquimia. Después sigue el cruce del primer umbral, pues que es en este encuentro con su padre, quien cuestiona a Edward en cuanto a si lo que hizo fue como un símbolo para seguir adelante y siempre recordar lo que pasó, o si más bien fue un instinto de inseguridad y de miedo, durante el cual pues decidió solo escapar de esa realidad y quemar todo lo que implicaba ese día. En el hecho de que pues, quemó el hogar y enterró el cadáver de lo que habían transmutado, que eran los restos de su madre. Y pues después de este enfrentamiento y duelo con su padre de cierta manera, no duelo físico, pero más duelo psicológico, él se encarga de ir a enfrentar ese mismo día, yendo a desenterrar los restos de lo que habían creado ese día. Y a pesar de que durante el proceso de desenterrar y redescubrirlos, sufre mucho y se puede observar ese sufrimiento, logra llevarlo a cabo y descubre algo crucial para su aventura. Pero pues considero que esa es la primera verdadera instancia donde se encuentra con un genuino reto que nos prueba que puede llevar a cabo lo que haga falta para continuar su aventura. Después, pues las pruebas, los aliados y los enemigos. Todo este proceso es el enfrentamiento que desarrolla más la historia y le revela partes de los misterios alrededor del gobierno y del mundo y de la piedra filosofal, que es uno de sus objetivos para recuperar su cuerpo, bueno, el cuerpo de su hermano y el resto de su cuerpo. Pues tiene enfrentamientos con seres llamados homúnculos, que son creaciones sobrehumanas o con habilidades sobrehumanas, que pues tienen sus propios planes, por no spoilear nada, y que fueron inventados por un ser que se hace llamar Father. Estos lo retan a descubrir más sobre la piedra filosofal. Luego está todos los enfrentamientos que tiene con miembros de la milicia, debido a que estos también esconden secretos. Luego con como un alquimista del gobierno del estado, se enfrenta a terroristas que también tienen sus propias motivaciones y pues tiene duelos con ellos por lo mismo, así como conflictos con extranjeros del estado, extranjeros de otras tierras, que tienen razones para ir a investigar al estado y al país. Después de todo el desarrollo que todo esto lleva, pues llegamos al acercamiento, que es cuando se reencuentra con su padre unos días antes de un eclipse que marca o da señales del conflicto final. Y en este reencuentro tiene como un momento de reflexión honesto, donde se da cuenta de todo lo que ha crecido por todo lo que había ignorado o se había obligado a ignorar cuando pues todavía no emprendía todo este viaje. Y pues en este mismo acercamiento él sabe que está cerca el momento de enfrentarse a un gran mal o a un gran duelo, y se da cuenta de que de cierta manera va a tener el apoyo de su padre, pero pues que tiene todo este grupo a su alrededor también apoyándolo, y él se siente seguro de sus habilidades para enfrentarse con esto.
Luego está la batalla o el ordeal con Father, los homúnculos, e inclusive con algunos miembros de la milicia. Y pues todo este gran enfrentamiento se lleva a cabo, por no dar muchos spoilers. Y en su desenlace lo lleva a esta recompensa o a la parte de la recompensa que es el tener acceso a la piedra filosofal que tanto deseó para poder recuperar su cuerpo y el de su hermano. Sin embargo, pues llegamos al camino de vuelta, que es durante el cual se da cuenta o él entiende o llega a la conclusión de no utilizar la piedra filosofal porque esa no era parte de su camino ni el objetivo principal, y lo que implicaría utilizarla lo haría contradecir grandes partes de su propio desarrollo en toda esta aventura. Sí hubo un desarrollo físico, pero mayormente el desarrollo psicológico y emocional que tuvo durante toda esta travesía. Tras esto llega la redención, que es cuando se da cuenta de una manera en que puede recuperar su brazo, su pierna y el cuerpo de su hermano, sacrificando algo propio de él, que estoy siendo tan redundante para no spoilear nada por si gustas verlo, y que implica en realidad un gran sacrificio, pero el que llevarlo a cabo, de cierta manera, le daría esta redención de sus errores de origen, de sus errores del pasado. No de todos, pero sí del principal que lo llevó a toda esta historia. Y pues finalmente regresa a su hogar, o su regreso a casa, que es cuando vuelve ya al hogar, o a lo que considera su hogar en casa de Winry, y decide tener otra travesía él solo, esta vez ya no acompañado por su hermano, para conocer más del mundo y simple y sencillamente descubrir cosas nuevas. Pero ya no como parte de la motivación de recuperar el cuerpo de su hermano ni parte de su cuerpo, sino como ya un inicio fresco a toda su nueva vida. Y pues este es mi reportaje sobre cómo Full Metal Alchemist Brotherhood te explica o desarrolla la historia del héroe, el viaje del héroe, a su propia manera, con sus propias temáticas. Y pues sí, espero que esto haya sido suficiente. Ya sé que son 25 minutos y ya sé que probablemente es más de lo que esperaba, pero pues sí. A lo mejor no son 25 minutos, pero bueno. Muchas gracias por escucharlo todo y sí, que tengas un buen resto del día y de la semana hasta la otra clase. Sí, nos vemos.